En Al Día Noticias establecemos comunicación con el gerente de Fediarroz, Rafael Hernández, a raíz de este paro que se está adelantando en diferentes departamentos del país. Por eso establecemos comunicación con el doctor Rafael Hernández, gerente de Fediarroz. Bienvenido al Día Noticias. Gracias, Lidia. ¿Cómo estás? Muy bien, señor. Pues queríamos conocer un reporte de este paro de los cultivadores de arroz, de los arroceros en Colombia. ¿Cuál es la situación en este momento? La situación respecto al paro es que entiendo, no ha habido ningún arreglo, ningún acuerdo, porque, entre otras cosas, yo diría que el acuerdo que tendría que llegarse sería con la industria, porque el problema que ha generado el paro es precisamente el precio a que se está comprando el arroz en este momento, que entre otras cosas, pues es un precio que no cubre los costos de producción de los productos. Cosecha es la cosecha de riego donde está el mayor número de agricultores pequeños que están perdiendo entre 1 y 2 millones de pesos por hectárea. Entonces, pues esto tiene exacerbados los ánimos de todos los agricultores y esa es la razón. Sí, señor. Bueno, entonces están yendo a pérdida. Esa es la situación que se está presentando, el precio. Y esa situación de quién es responsabilidad, qué la causó de que en este momento la actividad de cultivar arroz no sea rentable. Pues la situación la ha generado el bajo precio, indudablemente, que lo tiene. Pues uno habla con la industria y la industria dice que hay sobreoferta porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Siempre atrás, y siempre ha sido la cosecha que se recolecta en el segundo semestre entre agosto y septiembre, ha sido una cosecha que es excedentaria temporalmente. Es una cosecha que, producto de la estación, arroz secano, y el arroz secano se siembra entre marzo y abril y se recolecta entre agosto y septiembre. Hoy día, el 70% del área de arroz en Colombia se está sembrando bajo el sistema de secano. Entonces quiere decir que el 70% del arroz que se consume en Colombia se recolecta entre agosto y septiembre y lógicamente eso genera un excedente temporal que antes se sacaba del mercado con el mecanismo del incentivo al almacenamiento, que consistía en que al que guardara el arroz a un industrial o agricultor o cooperativa, el ministerio le pagaba una suma por tonelada mensual para que lo guardara. Ese era el incentivo del almacenamiento y se sacaba al mercado cuando el arroz se necesitara. Eso no ocurrió este año. Entonces, el excedente temporal está en el mercado y lógicamente, pues eso ha generado caída de precios y todo, porque es que ha causado un impacto muy negativo para los agricultores. Sobre todo, como le decía, es el arroz de riego y en el arroz de riego es donde está el mayor número de agricultores pequeños. Arroz de riego. Bueno, entonces sí, uno afirma que esta crisis actual, que este paro ha sido consecuencia de una decisión del gobierno. Estamos en lo cierto, ¿correcto? Porque se venía dando, podríamos decir, un auxilio, un subsidio con este incentivo del almacenamiento. Yo no diría que sea un subsidio, es un incentivo para guardar arroz, precisamente para garantizar la seguridad alimentaria. Es que el país en el primer semestre de cada año hay menos oferta de arroz porque no se ofrece sino el arroz que se cultiva bajo riego. Y en el segundo semestre viene la cosecha grande, que es la de secano. Entonces, siempre ha habido incentivo para guardar cosecha a la grande en agosto y septiembre, guardarlo por 3, 4 o 5 meses para garantizar el abastecimiento de arroz al país. Correcto. ¿Y hasta dónde la importación, bien pueda ser legal o de contrabando, la presencia de arroz de otros países está incidiendo en esta crisis? ¿Hay importación de arroz? ¿Hay contrabando? ¿Esa situación, esas variables, cómo inciden en esta problemática de los cultivadores de arroz? Bueno,
La importación grande que se hace es la subasta que se realiza en el mes de enero. Sabe que de acuerdo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se han establecido unos contingentes a Colombia y esos se fijaron en el 70% de los contingentes se subasta en Estados Unidos en el mes de enero para que entre hasta el 1 de junio del año. El 1 de junio hay subasta por el 15% y en octubre otra subasta por el otro 15%. La de enero, que eran 98.000 toneladas, el contingente, no se subastaron sino 10.000 toneladas. Entonces, pues realmente sí, las importaciones nacional, porque la mayoría de las importaciones, y especialmente el arroz, que es el producto más subsidiado en el mundo, todo el que llega a Colombia, si viene a Estados Unidos, de donde venga, viene subsidiado. Entonces, por eso es que se están pidiendo en este momento, por ejemplo, que se aplique con los países Ecuador y Perú, especialmente del Ecuador, ¿no? Y de Estados Unidos, pues como le digo, la subasta grande se realizó sino de 10.000 toneladas y eso puede llegar al país hasta el 1 de junio de este año. Yo diría que el problema más serio ahorita fue un poco la sobreoferta. El área del año pasado creció y lógicamente creció la oferta de arroz y la producción. Bueno, pero el que el gobierno haya quitado el incentivo, ¿en qué afecta? Igual el arroz se produce, igual ustedes lo almacenan, solo que no van a recibir ese incentivo. No se almacena, porque almacenarlo cuesta una plata. Entonces el arroz está en el mercado. ¿Y qué es lo que hace el incentivo? Retirar del mercado una cantidad para que no se afecte el precio al productor. Ujú. Entonces, por eso están caídos, están a la baja los precios del arroz, porque hay sobreoferta del producto, de alguna manera también porque hay arroz importado. Sí, pero digamos que la importación de enero no creo que 10.000 toneladas van a afectar tanto el mercado. Hay sí afectación a veces por el arroz que viene de contrabando, si Y hay o no hay o en qué cantidades lo hay, porque no tenemos la cifra. eso le iba a preguntar, sino que se le entrecortó la comunicación. No es fácil establecer qué tanta cantidad de arroz de contrabando hay en el mercado. No, es difícil. Usted sabe que los contrabandistas no tienen estadísticas. Correcto. No sé, doctor Hernández, ¿este paro lo apoya Fede Arroz? No, nosotros no participamos nunca en paros. Usted sabe que un gremio como la federación no puede estar organizando paros, pero sí podemos ser un hilo conductor entre los agricultores y el gobierno, el Ministerio de Agricultura. Para eso es el gremio. El gremio no está para organizar paros, pero sí está para ser mediador y negociador en un momento dado. Claro. Y Fede Arroz aglutina a las grandes empresas que procesan el arroz, que lo comercializan. No, la industria tiene su propio gremio que se llama Indoarroz y nosotros el gremio. Sí, correcto. No sé si ha tenido usted la oportunidad de escuchar las declaraciones que entregó en el transcurso del día la ministra de Agricultura, donde ella pues dice situaciones que pues realmente dejan como en la situación como que no la va a poder solucionar el gobierno, dice Marta Viviana Carvajalino Villegas, la ministra de Agricultura, que no se puede prohibir la importación de arroz. Uno, que no hay recursos como para esos incentivos, que ese es el argumento, y que es una de las peticiones que haría el sector, los agricultores que están en este movimiento promoviendo el paro. Y que pues ella no va a ir a terreno porque para eso está la viceministra. ¿Cómo ha encontrado usted las declaraciones de la ministra en el transcurso de las últimas horas? Pues mire, decir que las importaciones no se pueden suspender en un momento dado, sí se puede. Los tratados de libre comercio tienen algunas cláusulas en las cuales se dice que cuando se cause daño a los productores nacionales, se puede aplicar salvaguardia. Eso se puede hacer. Lo que pasa es que se teme es que las retaliaciones del país al que se le aplique la salvaguardia, Mm. pero que hay mecanismos, sí los hay, para frenar las importaciones en un momento dado.
Y que no hay recursos, dice la ministra, para dar esos incentivos que están ustedes Ah, esperando. no, eso sí me lo han dicho en todas las reuniones, que el gobierno no tiene para el incentivo del almacenamiento, que no hay plata, y todas estas situaciones se solucionan es con plata. Y Mm. si no la hay, pues ahí están las consecuencias que está viviendo el país arrocero en este momento. Pero entonces, ¿usted cómo ve el asunto? No hay plata, no se pueden prohibir las importaciones. ¿Cuál sería la solución? ¿Ustedes qué plantearían como solución a este problema? Es que, mire, se estaba hablando de tiempo atrás, hace varios años, del ordenamiento a la producción. Pero el ordenamiento de la producción no se hace solamente con consejos, ¿no? El ordenamiento se hace con una decisión por parte del gobierno que sea vinculante, que obligue a que se aplique. Por ejemplo, en el Casanare o en el Meta o en el Tolima o donde sea, ¿no? No se puede o se debe sembrar determinada área especialmente donde hay el crecimiento desmedido que es en los llanos, especialmente en el Casanare. Si hay un ordenamiento de la producción, se puede hacer a través de los municipios con los test potestativo de los consejos municipales y de las alcaldías. Se puede regular, pero no se ha hecho y hay muchos mecanismos en los que pueden intervenir las corporaciones autónomas regionales, las entidades ambientales, los consejos municipales, las alcaldías, en fin, ¿no? Eso podría ser un mecanismo para lograr el ordenamiento de la producción, que no se siembre, sino lo que el país necesita. ¿Mm? Pero resulta que es que si uno va a mirar por qué tanto arroz, porque pues es un cultivo que tiene disponibilidad de tecnología, y que ha sido tradicionalmente un buen cultivo, un buen cultivo que generaba alguna rentabilidad a los productores. Si usted va a mirar qué otro cultivo puede ser rentable, mire los problemas del maíz, los problemas de soya, etcétera. Entonces, pues eso lleva a que las áreas crezcan y los llanos, pues hay un clima, una oferta ambiental favorable para un cultivo como el arroz. Entonces, pues esa es la situación. Pero, por ejemplo, nosotros hemos venido trabajando constantemente en el tema de la uptake, que es la adopción masiva de tecnología, con lo cual hemos mejorado sustancialmente la competitividad del sector. Pero esto tiene que venir acompañado de otras medidas, por ejemplo, que se pueda exportar y cada vez que se hace una exportación, especialmente de granos, como el caso del arroz, pues siempre tienen apoyo del Estado, todos los países que son exportadores. Mm. Entonces, ¿Y ustedes, parte de los sectores es muy difícil lograrlo. y ustedes no están recibiendo ese apoyo del Estado para poder exportar? Pues es que como tal no sería el exportador, la industria o quienes tienen el arroz. Si Mm. hay una proyecto de exportar arroz, pues debe ir acompañado de muchas cosas. Generalmente, los países que exportan tienen algún subsidio por parte del Estado. Doctor Hernández, es difícil que de pronto Fediarroz, como es un gremio que aglutina a este sector de los cultivadores de arroz, pueda entrar a regular o a decir, bueno, los que tengan grandes extensiones, ¿por qué no le reducen proporcionalmente de manera que puedan llevar a ese nivel de producción que usted considera debería tener en este momento el país y evitar esa sobreoferta? ¿No se puede regular el mismo gremio, sobre todo con los grandes cultivadores? Es muy difícil porque es que la federación no tiene la capacidad de decir a comprar o almacenar una cantidad suficiente para regular el mercado. Eso pues era lo que hacía el incentivo al almacenamiento, que fue el reemplazo a lo que hacía el IDEMA en los años 90 antes de liquidarse. Ujú. Bueno, ¿y cómo les ha ido a los cultivadores de arroz, a este sector, a este región de la economía en este gobierno? 2 años y medio, casi 3 años, ¿cómo les ha ido? Pues no tan bien, porque se suspendió desde el comienzo del gobierno de la ministra Jennifer Mojica, lo primero que hizo fue suspender el incentivo al almacenamiento, ¿no? Pues con razones que exactamente lo que de, y lo que rezaba el decreto de liquidación del IDEMA, Sí.
Esto se hizo en el Ministerio de Agricultura del doctor José Antonio Campo en el año 97, Mm, ¿no? Y eso venía siendo efectivo y siendo exitoso porque eso regulaba los precios. ujú. Pero se suspende, entonces es, como dicen coloquialmente, gallinero suelto. Sí. ¿Cuántos cultivadores de arroz hay en el país y cuántas hectáreas se cultivan y cuál es la producción al año? Hay más o menos unos 13.000 agricultores y se producen alrededor de 3.300.000 toneladas al año en términos de arroz verde. Correcto, Se siembran 600.000 hectáreas. 600.000 hectáreas. ¿Y lo ideal sería cuántas entonces? Pues mire, eso depende. Si uno dice va a abastecer la demanda del país, pues yo diría que no debería ser más de 400, 500.000, tal vez, 550.000 hectáreas. Ujú. Lo que pasa es que hay a veces oferta ambiental favorable y también el año pasado fue un año relativamente bueno para los productores, hubo buenos rendimientos y hubo buen precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso lleva a que aumente el área porque muchos quieren entrar al negocio del arroz y se empiezan a generar el problema que estamos viviendo actualmente. Dijo la ministra también que al gobierno le interesaba ayudar era al pequeño agricultor del arroz. ¿Esas ayudas han llegado? Yo diría que porcentualmente pequeños son más o menos el 60-70% de hectáreas. Todos son pequeños. Ujú. Y yo pienso que el pequeño, el mediano, también necesitan el apoyo del gobierno porque no solamente en el tema de la producción, sino más que todo en el tema de la comercialización. Porque la comercialización en Colombia la hacen los industriales, los molinos, ¿no? Y hay unos que compran más que otros y a veces se concentra el mercado en manos de pocos y entonces, pues eso, que no se pague lo que debe pagársele al productor. En fin, en esto hay muchos factores que influyen, ¿no? La oferta de arroz, la demanda de arroz, el. Y en esta coyuntura, ¿usted como gerente de Federarroz ya tuvo oportunidad de hablar con la ministra de Agricultura sobre este tema? Con la ministra no hemos estado en comunicación con la viceministra, que la ministra le ha delegado a ella estas funciones. Con ella hemos tenido reuniones muy seguidas, permanentemente. Inclusive hoy hablé con ella por teléfono, ella está en el Espinal, Ujú. ¿no? Pues yo pienso también que esto no es un problema solamente del Ministerio de Agricultura, en esto hay que involucrar los otros ministerios. ¿Cuáles ministerios? Bueno, pues Hacienda, Comercio Exterior, fuera el de Agricultura. Correcto. Es algo más de estructura, más que algo de exclusivo de la cartera de Agricultura. Pues claro, es que en esto es un problema no solamente de un ministerio. Aquí juegan mucho un papel importante el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio Exterior para buscar la posibilidad de poder sacar del país los excedentes. Pero como le digo, el país ha venido ganando con competitividad en la receta, pero es que la competitividad no se logra de un año para otro. Nosotros estamos trabajando con el AMTEC desde Sí. 5% del área de Colombia se está sembrando bajo este sistema. Ujú. Y usted mira, si usted compara el año 2012, producir una tonelada de arroz valía $500. Hoy día se está haciendo en 350. Luego sí estamos ganando competitividad, pero todo necesita apoyo del Estado. Es que esto no es solamente el agricultor ni de la misma federación. Esto tiene que generamos tecnología, hacemos transferencia de tecnología con los fondos que nos genera la cuota para fiscal, políticas muy claras para el sector. Ujú. Porque sí, ¿qué hemos hecho? Hemos aumentado la productividad, hemos bajado el agricultor sabiendo que hay una mejor a sembrar un poco más. Y entonces eso es lo que genera a veces esta sobreoferta en los meses de agosto y septiembre. Ah, bueno, se anticipó usted a una pregunta porque la ministra también dentro de las declaraciones que ha dado en el transcurso del día dice que es que al sector del arroz no es competitivo. Es decir, le echó la culpa a los cultivadores de arroz Ah, de la situación. no, eso es que es muy fácil decirlo, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? No.
Los agricultores han mejorado la competitividad y le hemos ofrecido tecnología para que bajen los costos. Si usted mira, aquí en la División de Investigaciones Económicas está disponible la información del comportamiento de la producción, de los costos de producción, de los rendimientos, de todo esto, y hemos ido mejorando año tras año. Y siempre la discusión de la competitividad, no solamente de la oferta tecnológica, también de cómo se comporta el gobierno con los productores, porque es que esto tiene que ser, como le digo, no tema de un solo eslabón de la cadena. Esto son los varios eslabones y aquí también el gobierno tiene que tener una política clara a mediano y largo plazo para el sector, no dejar a la suerte lo que pase cada cosecha, porque eso es lo que nos lleva a situaciones como la que estamos viviendo actualmente. Sí. En conclusión, doctor Rafael Hernández, no hay una política clara y hace falta apoyo y el apoyo que había lo quitaron. Esa es en Sí, conclusión la situación de los arroceros. así es. Así es. Entonces, un mensaje final a través de Al Día Noticias para los colombianos y el gobierno sobre esta situación del paro del arroz, del sector del arroz. A los agricultores, pues es clara la recomendación que hemos hecho, no solamente como Fedarroz, sino la ha hecho también el gobierno, sectores de siempre, Mm, ¿no? Que no se excedan las áreas, mm, porque es que ha venido creciendo las áreas en el Casanare, digamos que indiscriminadamente, y eso se genera una sobreoferta que es la que deprime. Debe haber si hay crecimiento, que sea un crecimiento moderado de acuerdo a lo que el país necesita. ujú. Las sobreofertas son las que generan los problemas que estamos viviendo. No, pues que nos apoye a nosotros. Mire, mientras no haya distritos de riego, porque ¿qué es lo que hace el distrito de riego? Si existiera distrito de riego en el Casanare, las áreas se repartirían entre el primero y el segundo semestre. Como no los hay, pues todo el mundo siembra secano y en el segundo semestre no se siembra porque no hay agua. Si hubiera distritos de riego, parte del área del primer semestre se trasladaría al segundo semestre y se repartirían las áreas y no se generaría semejante sobreoferta. El arroz necesita riego. Miren, en el Brasil hace unos años se sembraban 6 millones de hectáreas de arroz secano y hoy día no se siembran más de 350.000. ¿Por qué? Porque eso a la larga los pueden situaciones como las que se están presentando ahorita, ¿no? La sobreoferta porque se siembra en los mismos meses y se recolecta en los mismos meses. Cuando hay riego, las áreas se reparten, se siembra permanentemente y se recolecta permanentemente, como ocurre por ejemplo, en Huila, que hay distritos de riego. Sí. Pues Rafael Hernández Lozano, gerente de Fediarroz, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias e ilustrarnos sobre este paro que se viene adelantando en diferentes zonas del país por el bajo precio del producto. Que pase muy buen día. Gracias, Didier, lo mismo le deseo. Estamos en Al Día Noticias.